¿Qué hace Alemania con 1 millón de inmigrados que tiene que ahora empezarlos a situar y no sabe dónde? Porque también tiene desocupación interna, no tan grande como los otros países, pero ciertamente también. Entonces, son esas situaciones hoy más que nunca presentes en el mundo, efectos de políticas neoliberales que concentran la riqueza en manos de muy pocos y en el norte, lo que nos permite pensar qué es lo que produce la rebelión de los pueblos y la organización de nuevos sistemas políticos. Y ese va a ser el tema del fetichismo. En este caso voy a leer un poco, no voy a solo exponer, para hacerlo de manera sintética y no irme un poco por las ramas. El fetichismo es una negación, cuidado, y al mismo tiempo una afirmación. Es una negación de las respuestas a las interpelaciones de la población, pero al mismo tiempo es positivamente el hecho de que el sistema se cierra sobre sí. Vamos a pensar un poco el tema, que ya lo he planteado alguna vez, pero volvamos a empezar. El fetichismo es la absolutización de un término de una relación. La totalidad es el término de una relación. Por ahora la dejamos abierta. Puede decir A se relaciona con B, dos términos, tiene una cierta dirección, la dirección de A hacia B, y la relación se llama de una cierta manera. El ejemplo que doy siempre es la relación de paternidad. Supone que el padre se comunica, está en relación con el hijo, y en el concepto de padre está el concepto del hijo, porque nadie es padre sin hijo. Sería un ser humano, pero no es padre. Ser padre supone al hijo, y ser hijo supone al padre. Este es el tipo de conceptos dialécticos en que uno comprende al otro. Pero a su vez puede haber una relación de A hacia B, y si A es padre, B es el hijo, B, la relación es de paternidad y la dirección es del padre hacia el hijo. Son 4 términos: la relación, los 2 términos y la dirección. Puedo invertir, y si pongo al hijo en A y en B al padre, la relación es de filiación y la relación es del hijo hacia el padre, y entonces tenemos este tipo de descripciones. Aristóteles describe esto largamente, sería bueno repasarlo, en lo que llama el cuarto predicamento o categoría. Categorein significa en griego predicar. Entonces había una sustancia, era una categoría, una cualidad, una cantidad, y la cuarta era la relación. Entonces, en el tipo de relación es que tenemos que pensar todo, porque va a haber una relación entre el sistema presente y el sistema futuro, y entonces hay también una relación dialéctica. El fetichismo
de alguna manera negativo, porque lo que hace es absolutizar uno de los términos de la relación A o B. Y entonces, cuando absolutiza uno de los términos, lo fetichiza. En este caso veremos después cuáles son los dos términos. Marx decía en un texto que siempre cito sobre el fetichismo: el sabiondo este de la escuela ricardiana era Bale. Convierte pues el valor en algo absoluto, en una cualidad de la cosa, en vez de en algo relativo, relación entre la cosa y el trabajo. Si yo pongo en A el trabajo y en B el valor, digo, el trabajo produce valor, pero el valor es puesto por el trabajo. La mesa tiene un cierto valor y es el trabajo el que pone en la mesa el valor. Pero si yo dejo de relacionar el trabajo al valor, entonces el valor, de pronto digo, el valor pertenece a la mesa, y después el valor se transforma en precio y digo, la mesa vale 1,000 pesos, pero no digo, el trabajo objetivado en la mesa es lo que vale 1,000 pesos. Ya me olvidé del trabajo, tomé un término, lo absolutizo y ahora refiero el valor a la mesa. Como valores, las mercancías son magnitudes sociales. Allí donde el trabajo es comunitario, las relaciones entre los seres humanos no se manifiestan en su producción social como valor de las cosas. Cuando hay una producción comunitaria, la gente entonces tiene conciencia que el producto es producto del trabajo de la comunidad. El valor basado en el intercambio privado se caracteriza porque en él el carácter social del trabajo se presenta como propiedad de la cosa. Como ya no aparece la comunidad y el trabajador es ignorado, se piensa que el valor es de la cosa y no de la comunidad que lo pone. Esta apariencia, o es decir, no es una realidad, sino una pura apariencia, el que el valor pertenezca a la mesa, es considerada por nuestros adoradores del fetiche como algo real. El texto no es fácil, hay que leerlo despacio para entenderlo. De pronto yo le atribuyo el valor a la mesa e intercambio el valor de la mesa por el valor del dinero. Saco un billete y creo que el valor está en el billete. Y entonces cambio una cosa por otra cosa, pero no me doy cuenta que el billete es objetivación de trabajo humano. Y en realidad lo que estoy haciendo es cambiando tiempo de trabajo de un trabajador por el tiempo de trabajo del otro que tiene dinero. Y entonces son dos personas que están intercambiando trabajo y no dos cosas que se están intercambiando entre sí. Me olvidé del trabajo y entonces digo, ¿quién determina el valor? Ya no es el productor, sino el mercado. Eso en economía. ¿Qué significa y cómo se puede plantear este tema en la política? Porque Marx sí también trata el tema de paso, pero ya no como un capítulo especial. En una situación en que los productores tuvieran una relación comunitaria, primera entre ellos, el valor de la mercancía estaría en relación con el trabajo vivo que lo produce y lo funda. Por el contrario, si los productores han perdido una relación previa comunitaria y aislados e individualmente
son sumidos en el proceso del trabajo del capital de una manera solipsística, o es decir, singular. El capital pretende ser el que pone la relación también societaria entre los trabajadores. El trabajador llega de Oaxaca, está solo, ya no tiene comunidad, llega el otro de Querétaro y pide trabajo, son dos individuos y se les da trabajo en una fábrica. Creen que devienen sociales porque los dos trabajan en una fábrica. La socialidad se la da la fábrica, que es el capital, pero ya ellos no forman parte de una comunidad, son individuos aislados. Entonces se ha fetichizado muchas cosas. Vamos a verlo de a poco. Es decir, la relación de A y B, que sería la relación de un sujeto con otro que trabaja en una fábrica, se oculta, negándose entonces la comunidad y solamente afirmándose la individualidad abstracta de cada uno. Lo que aparece, el fenómeno, por ejemplo, la mesa, es pura apariencia sin fundamento y se llama el valor de la mercancía. Lo absoluto es ahora lo relativo, que es lo opuesto por el trabajo, y lo relativo, que era el valor, se ha vuelto absoluto, pero lo absoluto, que era el trabajo, ha desaparecido de la visión. En la política, y ahora van a entender un poco quizás los primeros pasos de la política, ya hemos indicado muchas veces la escisión originaria que Hegel llamaba Entzweiung. Zwei, dos. Entzwei es devenir dos. Él le llama la primera dualidad originaria ontológica en el que el ser deviene el ente. En el comienzo de la lógica dice, primero está el ser, y el ser se determina y deviene un ente. Entonces hay un ser y un ente, y ahí tenemos ya dos aspectos. Para Marx va a ser el trabajo y el valor, y entonces entre el trabajo y el valor hay ya dos términos, y si hay dos términos puede haber un Trennung, dice él, puede haber una separación entre el sujeto que pone el valor y el valor, que es lo opuesto, y si yo corto esa relación, absolutizo el valor. Ese es el fenómeno del fetichismo. En la política llamé potencia al poder de la comunidad, y ese era el punto de partida, era el ser, y la comunidad que se reúne pone instituciones, esos son los entes. Entonces el esquema sería, en el origen está la potencia, que es el poder cuyo único sujeto, ahora vamos a empezar a llamarle desde la tercera clase pueblo por primera vez. Hasta ahora le hemos llamado comunidad política. Por ahora sigamos con la palabra comunidad política. Comunidad política es todavía la totalidad no escindida, como cuando uno dice todos los mexicanos, es una comunidad política. Y aún se dice a veces el pueblo mexicano, pero ambiguamente, y ahí viene la ambigüedad de la palabra pueblo, que voy a tener que políticamente ir aclarando. La comunidad política, por ahora, es la única sede del poder, y eso se llama potencia. Se reúne la comunidad y dice, en primer lugar, reflejándose sobre sí, voy a hablar como Hegel, contra Hegel, el poder en sí quiere decir que nos miramos a la cara y decimos, somos
los ciudadanos mexicanos. Pero aún ni ciudadanos podría decir, somos los mexicanos, porque decir ciudadanos ya va a responder a una cierta institucionalidad. Sede del poder político, como ya lo definí al comienzo de los otros cursos. Pero ahora nosotros ponemos fuera de nosotros, en cierta manera, fuera de sí, no en sí, sino fuera de sí, lo que he llamado potestas, que son las instituciones. Esto es todo el tema casi del tomo 2 de la primera parte de la política. Las instituciones son las mediaciones que la comunidad política tiene para poder realizarse. Por ejemplo, alguien diría, debemos tener un fundamento legal para actuar, es decir, fijarnos ciertas reglas. Bueno, eso ya es una institución. El que alguien diga, vamos a fijarnos ciertas reglas. Y otro dice, bueno, pero entonces para discutir el tema vamos a hacer una lista de oradores. Es otra institución. Pero a su vez, cuando haya disidencia, vamos a votar para saber en qué estamos de acuerdo, al menos en mayoría. Y eso es otra institución. Y empezamos a crear instituciones ya desde hace 12.000, 15.000 años. Desde el Neolítico, las comunidades han ido creando instituciones políticas. Entonces el ser es la potencia y el ente lo que se pone, en alemán Dasein, y es la palabra que usa Marx para el valor. El valor es un Dasein, es un ser ahí de la objetivación de la vida del trabajador. El trabajador como trabajo vivo es el ser y el valor es el ente. Ahora estamos en política, dejamos el trabajo, ponemos una voluntad como poder y el ser es la comunidad política. Pone esa comunidad política el primer ente. El primer ente es una institución, la que sea. Repito, para que ahora escuchen la expresión. En la política, la escisión originaria que Hegel llamaría Ensweigung o dirección o poner un segundo término, cuando el ser deviene el ente, que en Marx es la separación trabajo vivo y valor, es la potencia, el poder que reside en sí, en la comunidad política y la potestas, las instituciones objetivadas, porque las instituciones hay que ponerlas ante nosotros dentro del consenso. Tenemos que decir, vamos a hacer una lista de oradores, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿quién se inscribe? Tú aquí y se inscribe. Actuamos por un acuerdo y eso ya es normativo. Y otro empieza a hablar, un momentito, tú estás en quinto lugar, todavía no te toca. No, que yo quiero hablar. No, hemos dicho que vamos a hacer una lista y hay que cumplirla, debemos cumplirla, eso es lo normativo. El consenso se vuelve deber, norma, eso es lo normativo. Entonces la potencia en la que reside el poder deviene potestas. Las instituciones objetivadas heterogéneamente para cumplir fines políticos. Heterogéneamente significa cada institución cumple una finalidad distinta, no es la misma homogénea, sino heterogénea. Una es para guardar orden la toma de palabras, hacer una lista.
pero cuando tengamos dudas o conflictos, vamos a votar. Esta es otra norma con respecto a otro fin, el saber en qué la mayoría está de acuerdo. Y así cada una de las instituciones tienen fines distintos, por lo tanto son instituciones objetivadas heterogéneamente. Esta distinción entre potencia y potestad permite la realidad del fetichismo. Así como para Marx la división entre el trabajo y el valor permitía la fetichización de un término, el valor. Ahora va a ser la fetichización de un término, ¿cuál? La potestas. Y van a ver cómo esto tan simple nos empieza a explicar todo lo que estamos sufriendo. Hoy sufrimos un fetichismo de la potestas contra la potencia. O es decir, el pueblo soporta un mal gobierno fetichizado que cree que ellos tienen el poder y pueden vender los bienes comunes de la patria, como el petróleo, el gas y todo lo que están haciendo. Es un fetichismo, vamos a ir de a poco. Y por ello, los anarquistas le prestan tanta atención, negando la separación para evitar la fetichización de un término de la relación. Si estuviéramos siempre en la potencia, o es decir, en la comunidad de democracia directa, disminuiríamos al mínimo el número de instituciones y entonces no permitirían que se fetichicen. Eso es la verdad del anarquismo. Lo que pasa es que las instituciones son necesarias, aunque ambiguas. Y ahí está el problema. No podemos evitar tener instituciones, pero estas se pueden fetichizar. Entonces el anarquista dice, lleguemos a un mínimo de instituciones y hagámoslas, por ejemplo, rotativas, de tal manera de impedir su fetichización. Pero claro, eso lleva a muchos problemas. El primero, la ingobernabilidad. Si todos los cargos son rotativos, el ministro de Economía o el secretario de Economía debería rotar y de pronto le tocaría a alguien que ni sabe lo que es la economía. Y entonces, ¿qué hacemos? Para poder ocupar una Secretaría de Economía, pues hay que ser un gran economista. Y no puede rotar tanto que suba a alguien que no tiene ninguna noción del asunto. Quiere decir que las instituciones deben buscar la manera de no fetichizarse, pero son necesarias. De ahí que una cosa es la crítica llevada al absurdo, no a las potestas, y otro un realismo equilibrado que diga las instituciones son necesarias pero ambiguas y hay que entonces ahora acotarlas, impedirle que se fetichicen, pero eso entonces tendremos que ver cómo. El horizonte imaginario de deconstrucción institucional lo da Marx también hablando de la economía, cuando dice, por ejemplo, imaginémonos, y él dice una vez más, como diciendo, hay que siempre saber usar la imaginación. Imaginémonos una asociación de hombres libres que trabajen con medios de producción comunitario. O es decir, que volvamos a la comunidad plena. Esa sería como el ideal. Pero es un ideal que, como diría Hinkelhammer, es un postulado. Porque es pensable tener una comunidad sin instituciones, perfectamente comunitaria, pero empíricamente es imposible. Entonces, un postulado puede decir, es un horizonte de realización utópica
de imposible realización empírica que me permite siempre es ser crítico de todo tipo de institucionalización, pero sabiendo que tengo que tener alguno y tengo que prestar mucha atención para que no se me fetichice. Entonces, la situación ideal sería una comunidad política de personas ante personas que dominaran y crearan las instituciones comunitarias. Y eso se logra a un nivel de la aldea o de la comunidad de base. En el zapatismo, las aldeas y los caracoles se aproximan a esto, porque son 500, 800 personas que pueden formar parte de una comunidad teniendo el poder como sede y creando el menor número de instituciones, y aún esas de una manera muy rotativa para que impida que la institución se independice de la comunidad, porque estás continuamente en relación. Eso es el ideal. Pero en nuestra sociedad, sobre todo desde la definición liberal, entonces se ha producido una primera escisión. La primera escisión es que los individuos son pensados ahora como la situación originaria, y la puesta en relación de los individuos crea contractualmente una sociedad a posteriori. O es decir, la realidad es que siempre hay una comunidad como punto de partida, aún en una sociedad actual. La comunidad es el punto de partida y los singulares son parte y miembros de la comunidad. Hay una relación entre comunidad y los individuos singulares. Comunidad A, relación B, la relación es comunitaria B, en la dirección de la comunidad hacia el individuo siempre. Esa es la realidad. Somos hijos de una familia, la familia es parte de una comunidad de lengua, en donde nosotros no la hemos inventado, sino la comunidad es lo que está supuesto. El fetichismo se produce al invertir esto. Se rompe esta relación y se pone al individuo, ya no voy a llamarle singular, ahora le voy a llamar al individuo, como punto de partida. Somos individuos separados y después entramos por contrato no a una comunidad, sino yo ya le voy a llamar a una sociedad. Esta sociedad es a posteriori de la constitución de individuos que nacen individuos y constituyen después una comunidad. Este es el pensamiento de Hobbes, de Locke, del liberalismo. Somos individuos. En el caso de Hobbes, luchamos unos contra otros, arriesgamos de morir, y entonces ahí hay un principio vida que se pone en el argumento, pero no se advierte. La vida es lo que nos exige llegar a un contrato para no morir. Y ahí entonces la sociedad política, y se llama estado de naturaleza, la fetichización de los individuos sin comunidad, el cual estado de naturaleza es imposible. Entonces aquí hay ya un fetichismo de la individualidad y la construcción a posteriori de la sociedad. Nosotros podemos decir, al contrario,
siempre hay una comunidad en relación con singulares, los cuales a su vez también pueden ser un segundo contrato y constituir muchos tipos de sociedades. Pero la comunidad es ya la institución originaria de la comunidad. Entonces, el carácter social del individuo, para Marx, social, significa no comunitario. La palabra social, cuando dice el carácter social del trabajo, está usando la palabra social negativamente. La primera situación del ser humano es comunitaria, pero si negamos la comunidad porque nos olvidamos y fetichizamos la singularidad como individuo, entonces entramos también a una fetichización de todas las categorías siguientes. Llegamos así a la hipótesis del contrato de la filosofía política moderna. Habiéndose fetichizado al individuo, ¿por qué? Porque no se descubre su relación siempre comunitaria, ahí ya hay un fetichismo, se absolutiza al individuo como originario, y esto va a hacerlo Hobbes en la política y Adam Smith en la economía, porque uno va a decir, unos luchan contra otros y eso es un problema político y pueden matarlo. Esa es una voluntad contra una voluntad, poder, política. Adam Smith ya no va a hablar de la política, va a decir, un individuo produce un producto, y ahí es trabajo, y ahí estamos en la economía. Que sí, que Adam Smith utiliza al individuo fetichizado de Hobbes para construir una economía también fetichizada. Habiéndose fetichizado el individuo como lo originario de un ficticio e imposible, nunca existente empíricamente estado de naturaleza, o es decir, que después de darle muchas vueltas, que el estado de naturaleza, una construcción hipotética ya fetichizada, que parte de un término de la relación absolutizado que niega la comunidad. Somos individuos. Y eso va a llegar hasta hoy en la Facultad de Ciencias Económicas y Derecho, donde va a decir, somos individuos que lucha uno contra otro porque tienen objetivos de la self-love, amor así, y entonces compiten, y el más fuerte es el que triunfa. Entonces hay que lograr ser el más fuerte, pero se triunfa gracias a la tecnología y parte de toda la economía política moderna, y el neoliberalismo ya lo aplica no solo a las empresas, sino entre las naciones, y la más fuerte liquida a la más débil y transferimos valor de nosotros a Estados Unidos y a los países centrales. Toda esa construcción teórica que ya queda siempre manifiesta en las 3 primeras páginas de un tratado de economía o de filosofía del derecho de estas 2 facultades hermanas, ya está todo fetichizado. O decir que no hay que concederle ni las 2 primeras páginas. Después todo lo demás lo puedes matematizar a altos niveles con axiomas y todo, pero la base de todo ya es fetichismo. Entonces, parten de un estado de naturaleza que nunca existió y se intenta solucionar la situación del aislamiento del singular por medio de un contrato que dará el estado civil o político a los anteriores individuos asociales, porque como cada uno es solo, no tenemos comunidad, pero esta surge después de un contrato que tenemos que hacer para no matarnos entre nosotros. Hobbes. Dicho contrato es igualmente un momento fetichizado, porque sea explícito o explícitamente supone ya siempre una comunidad en donde jugará la función
de la explicación de los momentos fundamentales de un sistema con respecto al mundo cotidiano comunitario, que ha sido dejado de lado al comienzo. Entonces, la relación A-B. A ha sido dejada, B se ha absolutizado. Es decir, el contrato social moderno, desde Hobbes en adelante, se lo desconecta del otro término de la relación que lo fundamenta, que es la comunidad, y se pretende que el dicho contrato a posteriori, voy a explicar, del individuo originario aislado es lo que constituye el ser político del ser humano. Lo a priori es lo que está antes, a priori. Lo a posteriori es lo que está después. Entonces, el pensamiento liberal moderno dice, lo a priori es el individuo y lo a posteriori es el contrato que permite entonces la sociedad política contractual. Pero lo que pasa es que he olvidado el a priori radical, que es la comunidad que constituye al singular como un ser comunitario y por lo tanto ya es una comunidad, no espera el contrato. Ahora, este sería un contrato originario y este sería un segundo contrato. Por ejemplo, ser mexicano. Eso ya es segundo. Somos comunidad como seres humanos, no podemos negarlo. Pero además podemos hacer un contrato y ser mexicanos. Eso es un segundo contrato. No es el contrato originario, sino es un contrato segundo. Y aunque ustedes no crean, Francisco Suárez, en el texto de Legibus sobre las leyes, habla de los dos contratos. El contrato natural de la comunidad y el contrato, sea democrático, monárquico o aristocrático, como segundo contrato. Y entonces dice, el primer contrato es democrático, porque decide si quiere ser monarquía, aristocracia o democracia. Claro, eso en el caso que el ser humano hubiera explícitamente decidido aceptar una monarquía, lo cual no fue así, sino que por las costumbres se aceptó una monarquía. Quiere decir que este contrato, primero, no es un contrato explícito, sino es un contrato por las tradiciones de la historia de un pueblo, en donde siempre hemos tenido comunidad y instituciones. Y como yo siempre digo, hasta los primates tienen la institución del macho dominante. Si los primatos tienen instituciones, primates, ¿cuánto más el ser humano desde siempre? Entonces, este es el tema con el cual ya desequipamos la totalidad del pensamiento liberal. No es asunto de mejorarlo. No podemos acompañar al liberalismo ni en el primer paso, porque si le concedemos el primero, ya estamos enredados en sus redes. O es decir, el punto de partida es inaceptable. Es decir, el contrato social moderno, desde Hobbes en adelante, se lo desconecta del otro término de la relación que lo fundamenta, que es la comunidad, y se pretende que el dicho contrato a posteriori del individuo originario aislado es el que constituye el ser político. El ser político surgiría aquí, pero lo que pasa es que el ser político ya surgió ahí, antes, porque todos éramos también miembros de una sociedad y de alguna institución desde el neolítico y por lo tanto desde siempre políticos. A esto es lo que Marx llama las Robinsonadas. Robinson Crusoe estaba solo, pero siempre digo, Robinson Crusoe no nació solo, se perdió. Entonces la Robinsonada es pensar que un individuo es un ser originariamente sin comunidad,
confunde el Robinson perdido con una construcción fetichista de un individuo originario que nunca pudo existir ni en el pasado ni en el futuro. Ya que tal Robinson Crusoe ya era un ser comunitario que hablaba y pensaba en inglés, no siendo por lo tanto un individuo prístinamente solitario en el pretendido estado de naturaleza, sino que simplemente consistía en un singular perdido de una comunidad siempre ya dada, con la que inevitablemente dialogaba imaginariamente en todo el relato de la conocida narrativa. Robinson estaba escribiendo y siempre hablando y diciendo cosas ¿con quién? Con la comunidad imaginaria, no porque estaba perdido. Es decir, no era un individuo originario, sino hubiera sido como Rómulo y Rémulo, hubiera bebido de una loba, caminaría en 4 patas, no hablaría ni pensaría humanamente, porque ¿quién le hubiera enseñado todo lo que aprende un niño cualquiera? Es de tal manera que se absolutiza entonces fetichistamente el contrato, lo que de paso abre toda la problemática de los contratos diferenciales o particulares, porque la Constitución va a ser un tipo de contrato, pero por ejemplo ahora se habla también del contrato sexual, por ejemplo, de Charles Wills, donde también ha habido un contrato, pero cuidado, también la relación entre los sexos estaba determinado por un contrato habitual, el que después se puede hacer actualizado, y de ese caso hay muchos tipos de contratos económicos, raciales, etc. Se absolutiza entonces fetichistamente el contrato. O el contrato también racial, que obviamente son implícitos, porque son los usos y costumbres, pero que aún en posiciones críticas, como los feministas o antirracistas, se dejan todavía llevar por un cierto fetichismo, no advirtiendo frecuentemente que sobrevalorando dicho contrato implícito particular, se privilegia ese momento formal. Bueno, cuando se cree que uno es como estado de rebelión. Y ahí empezamos el curso, porque ahí empieza el tercer tomo. Es donde irrumpe el pueblo, no ya aceptando el consenso, sino como disenso, diciendo estoy en desacuerdo. Y entonces el sistema reprime y se transforma de clase dirigente en clase dominante, dice Gramsci, ante el disenso del pueblo. Y ahí es que empezamos a plantear todos los temas, pero no sería necesaria esa rebelión del pueblo si el sistema no se hubiera fetichizado y si respondiera de una manera suficiente a las interpelaciones o necesidades del pueblo. Es el caso un poco de Estados Unidos, que logrando enormes cantidades de transferencias de riqueza de todas partes de su capital financiero mundial, logra distribuir en el pueblo norteamericano un estándar de vida pues suficiente. Y ese pueblo más bien le da 25% todavía de votos posibles a Trump, este tipo tramposo, que habla como propaganda contra los mexicanos y la población acuerda. Quiere decir que el pueblo norteamericano es un pueblo fascista, es un pueblo que no admite a los extranjeros. En Alemania en este momento, hoy, ante la emergencia esta de 800.000, 1 millón de inmigrantes, están siendo atacados en distintas ciudades, ahí sí, claramente, por grupos nazis.
que aparecen con la cruz vástica, todo vestido de negro, y le prenden fuego a las hospederías o los lugares donde vienen esta gente de afuera del país, porque no quieren que haya africanos y asiáticos en la pura raza alemana. Por lo menos ahí el nazismo se ve. En Estados Unidos se ve en las encuestas en que apoyan a un nazi como este candidato republicano, lo cual nos demuestra que hay un cierto consenso fetichista de un pueblo también, ¿no? Y entonces habrá que ver cómo se continúa. En una palabra, haremos lo que nos venga en gana, dice el gobierno de Westfalia. Así lo quiero y así lo ordeno, dice el texto latino. La voluntad está puesta como fundamento. ¿La voluntad de quién? Del gobierno, no del pueblo. Es en todo y por todo, dice Marx, el lenguaje del dominador, Herrensprache, el lenguaje del dominador. Yo soy el fundamento. Mi voluntad es la que decide, pero la voluntad del gobierno, no del pueblo. Es cierto que la provincia, dice ahora Marx, tiene el derecho de crearse estos dioses. ¿Cuál? El que se creen a sí mismos con derecho a hacer lo que están haciendo. De crearse estos dioses, pero una vez que lo han creado a esos dioses, olvidándose como el adorador de los fetiches, que se tratan de dioses salidos de sus manos, nos encontramos aquí ante el curioso espectáculo, basado tal vez en la esencia misma del gobierno, la dieta, de que la provincia, el gobierno, en vez de luchar por todos los medios, por quienes representan, tenga que luchar en contra de ellos. Leo de nuevo. Nos encontramos ante la situación de que la provincia, leí mal, la comunidad popular, en vez de luchar por medio de quienes los representan, los que me representan luchan por mí, tenga que luchar en contra de ellos el gobierno, porque el gobierno cree que su voluntad es el fundamento de las acciones y no el pensamiento. Ese es el fetichismo. El fetichismo es en el momento en que el Estado, las instituciones, el gobierno, los representantes creen ser la sede del poder. Y entonces disponen por todos y cada vez se alejan más de la comunidad política. La situación actual de México es trágica por esto mismo. Es exactamente un estado de fetichización. De paso, Marx cita un texto que dice: tratan a esos efectos de sus actos como dioses, dioses salidos de sus manos. En realidad, Marx está citando a los Salmos de David 115, que dice: sus ídolos son plata y oro, hechos por la mano de los hombres. Tienen boca y no hablan, ojos y no ven, orejas y no oyes. Han sido hechos por la mano de los hombres. Marx dice: dioses salidos de sus manos. Digo esto porque voy a tener que traer estos temas muchas veces en este curso, porque el tema se va a volver metafóricamente más y más mítico o teológico a partir de Benjamin, Agamben y todos los autores que vamos a tratar. En este texto temprano, Marx no se ocupa de la economía política, porque era 1842 que Marx empezó primero los trabajos por la crítica a la política. Después pasó a la crítica a la religión, unos 3 años,
Y recién después, en el 44, empezó la crítica de la economía política en que se quedó toda la vida. Pero la primera parte fue crítica a la política y ahí encontramos este texto. En este texto temprano no se ocupa más de la economía política, sino de la crítica a la política, y por ello se refiere directamente a nuestro tema. Es ahí donde va a decir la crítica de la teología es la crítica de la política. Eso lo vamos a tomar muy en cuenta y lo vamos a trabajar ahora extensamente en este culto. Puede verse cómo al producirse la inversión fetichista del actor y del lenguaje, se torna dominador y las instituciones, al referirse a sí misma como el fundamento del poder político, dejan de ejercer el poder delegado de la comunidad, pretendiendo en cambio un ejercicio fundado en ellas mismas. Se trata de, comillas, Marx, personificación de la cosa, la dieta, que es una institución, y la cosificación de las personas, que es la comunidad política. Y en esa inversión va a ser justamente el tema del fetichismo. Una vez entendido el proceso político esencial de fetichización como totalidad, puede comprenderse que dicho proceso toca a cada determinación, momento o categoría de toda la estructura del sistema político así invertida. Los otros días, en una reunión con gente de un partido político nuevo, ustedes se imaginan quién puede ser, me dicen, ¿no te imaginas los nuevos elegidos del nuevo partido, mayoritario ahora en la Asamblea del Distrito Federal, ya a las 2 semanas que empiezan a ejercer el poder, empiezan a cambiar hasta de la manera de caminar? Ya, en 2 semanitas se les ve que van cambiando. Y eso que han renunciado a la mitad de su salario y a los gastos mayores, lo cual es fantástico. Sin embargo, ya se empieza a sentir el gustito del ejercicio del poder. Y algunos que tenían salarios bajos, y algunos no tan bajos, 20, 30 mil pesos, al ganar la mitad del salario, que son como 80 mil, entonces ya pasan a otra clase social. Y aunque vienen de la base, ya empiezan a flotar como el corcho. Entonces uno dice, ay, 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 qué capacidad corruptiva tienen las instituciones. Qué difícil es permanecer en el llano al servicio del pueblo. Qué difícil. Hay que ser titanes. Hay que tener mucha claridad para permanecer. El poder político, que tiene como único sujeto y actor colectivo a la comunidad política, se objetiva. La potencia se aliena en la potestas. En este segundo momento, cuando el poder institucional, potestas, se pone a sí mismo como autorreferente, yo no sirvo al poder del pueblo, sino que me sirvo del poder porque soy yo el poderoso. Cuando se hace autorreferente, estamos en el segundo significado de la palabra alienación. La voluntad se aliena en las instituciones, significa se objetiva, y por ahora la palabra alienación no es mala, no es negativa, lo puse fuera, como puse allá hace un rato, fuera de mí, fuera de nosotros, las instituciones. Pero cuando esta institución se hace autorreferente, ahora la palabra alienación pasa a un segundo sentido. Ya no es objetivación de la subjetividad. Vea que fue justo, llama a la suegra para que haga el juicio o cosa parecida, ¿no?
Eso es fetichismo. Fetichismo es desprecio del pueblo, porque ya se ha encerrado en la autorreferencia del poder. En el campo económico y en referencia al sistema capitalista, Marx decía: el objeto que el trabajo produce, su producto, se enfrenta a él como un ser extraño, como un poder independiente del productor. El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto y que se ha hecho cósico. Traduzcámoslo a la política. Voy a leer el mismo texto, pero en la política. El objeto que la voluntad de un pueblo, su institución, ha creado, se enfrenta al pueblo como un ser extraño, como un poder independiente del que lo ha producido. La institución es ahora a la comunidad política algo que se ha fijado como un objeto y que se ha hecho cósico. La institución, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, gobernadores, policía, todas las instituciones se fetichizan. Y la gente dice: ¿y quién me defiende? Vamos a hacer una autodefensa, y lo meten preso a la comandante. Ahí tiene ya 2 años presa a la comandante, nombrada por el pueblo, que es lo más honesto, lo más de derecho, lo más soberano que el Estado, porque es la comunidad misma que nombra la defensa ante un Estado que no defiende y se lo mete presa. Es la culminación del fetichismo o de la corrupción. Eso explica un estado de rebelión posible, que es lo que yo voy a justificar. Que eso posible es lo más honesto en la historia humana. Eso es lo que hizo Hidalgo, y por eso es un héroe. En cambio, los que estaban con los españoles como Iturbide no son tan honestos que digamos, pero ocuparon cargos. Pero los grandes son los que miran las cosas. El efecto político de la comunidad se ha fijado con un objeto que de cósico aparece como personal, porque está fetichizado. Este poder fetichizado transita desde este momento por todas las determinaciones del campo y del sistema político fetichizado. Todo se fetichiza. El ejército se fetichiza. No quiere mostrar el interior de su organización. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que tenga algo que ver con los 43 desaparecidos. Pero señor, usted, señor militar, no tiene que rendir al fin cuenta al pueblo, no, rinde cuenta al Estado, no al pueblo. Se ha fetichizado el ejército. Yo escribí hace muchos años un artículo que se llama "Existen dos morales, una del ejército y otra de los ciudadanos". El ejército puede decir: yo cumplí una orden de vida y por tanto soy inocente, lo maté, pero es orden de vida. En Nuremberg colgaron a todos los generales de Hitler y dijeron: yo cumplí con la orden de vida del Führer, y lo colgaron. Eso estuvo correcto. ¿Y cuántos habría que colgar? Casi todos, porque todos los demás cumplen órdenes de vida, no de su conciencia, sino se limpian las manos y reciben su sueldo, que es lo que por último les interesa, no la patria ni el honor del pueblo. Ahora las instituciones, en lugar del ejercicio delegado del poder, se autoconstituyen como el lugar privilegiado de dicho ejercicio, que de delegado se sitúa como soberano. Y entonces el Estado es soberano y el pueblo obediente. Perdió la soberanía. Y en consecuencia, como piensa también Foucault, en parte,
Podemos decir que dicho poder se encuentra diseminado en todo el sistema político, donde cada una de sus partes se fetichizan y corrompen. La escuela, la prisión, el psiquiátrico, todo lo que analiza Foucault, instituciones de dominio de la corporalidad, también se fetichizan. La comunidad, que era el origen y fundamento del poder político, ahora es el objeto obediente del mandato dominador del que ostenta el ejercicio institucional del poder. Los que mandan, mandan mandando. Para Max Weber, muy famoso, todos los sociólogos se apoyan en él, también Jürgen Habermas lo toma como punto de partida de su filosofía, y también Karl Otto Appel, se explica. Entendemos aquí por dominación un estado de cosas por el cual una voluntad manifiesta. Eso es el mandato. Manifiesta el dominador y a los dominados influye sobre sus actos como otros, de tal suerte que es un grado socialmente relevante que tiene lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato del dominador. Y pone entre paréntesis, obediencia. Entonces, cuando Evo Morales dice, yo ejerzo un poder obediencial, la potestas ejerce un poder obediencial con respecto al pueblo, está exactamente usando las mismas palabras contra Max Weber, pienso, sin saberlo, pero sabiendo de qué está hablando. Entonces, es tremendo lo que está diciendo Max Weber, y cree que es un sociólogo realista que se enseña en todas partes, y esta descripción del poder político es exactamente lo que pretendemos refutar. Es una definición fetichizada del poder político y lo muestra como naturaleza del poder político, lo cual es peor, porque no dice que no es así, sino que dice que las cosas son así. Es como Freud. Freud también describe al machismo de una manera perfecta. Al machismo, cuando dice, la sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer es el objeto sexual. Tal cual dice. Pero el problema para Max Weber y Freud es que ellos piensan que eso es la naturaleza humana. Y no se dan cuenta que están hablando del fetichismo de la naturaleza humana, o es decir, su inversión y negación. ¡Ja! ¡Qué terrible! Entonces Freud, hay que leerlo al revés. Y si lo leen, como dice, sale usted un machista terrible. Como un Lacan, que el falo y que los órganos masculinos y los órganos femeninos no existen, son castración para Freud y para Lacan, el hijo igual que el padre, los dos machistas. Max Weber, lo mismo que Habermas, los dos liberales y por último capitalistas, por las definiciones fundamentales. Es una visión invertida. Al ocultar la esencia del poder, porque toma lo invertido como realidad y ya no se lo puede invertir entonces. Por eso Marx decía, Hegel caminaba sobre la cabeza, hay que ponerlo de pie. Y bueno, Max Weber o Freud caminaban con la cabeza, hay que ponerlos de pie, hay que invertirlos. Y por eso que la comandante presa debería poner preso al presidente y a los congresistas. Eso sería la realidad. Esa sí que es una mujer que se está jugando normativamente por principios.
y que es un ejemplo de política, de héroe, y ya veremos de otras cosas que iremos viendo. En el fondo, Walter Benjamin le llamaría a la comandante un mesías, un mesías. Ya van a ver ustedes. El ocultar la esencia del poder y el permanecer ante la pura apariencia del fenómeno del poder fetichizado, nos internamos en la fáustica noche donde todos los gatos son pardos. Claro, la confusión es total. Ya no se tiene noción de quién es bueno y quién es malo y quién nos va a sacar de la situación que nos encontramos. Todo se ha confundido, que es cínicamente la posición más frecuente en la filosofía política de la modernidad, que desde Hobbes viene dando cuenta primero al feudalismo, el propio Hobbes, pero después desde John Locke a la burguesía, pero no al pueblo de los pobres, ni las víctimas, ni las mayorías. Claro que Weber intentará decir que es una dominación legítima, pero teniendo en cuenta sus tres tipos de legitimidad que nuevamente son apariencia pura de legitimidad. Sería bueno hacer un seminario sobre los tres tipos de legitimidad: legal, por las costumbres y por el derecho, y por el carisma. Y habiendo cumplido los procedimientos igualitarios y el mandato del principio normativo auténtico, democrático y racional, que es en la simetría por argumentación llegar a consenso. ¿Usted cree que algún mexicano en simetría llega por argumentación al consenso de que me vendan el petróleo? Nadie. Si se dice que hay un 70-75% de opinión que no hay que privatizarlo, pero lo privatizan. Es decir, quieren privatizarlo. Y lo peor, en mal momento, porque se desvalorizó el petróleo y lo están vendiendo por frijoles. Pero como quieren sacar su tajada, porque están corruptos, quieren sacar su 10%, aunque sea barato, sacarán sus buenos millones, y por eso insisten en volver a hacer una convocatoria para vender el petróleo en una situación absurda, porque ahora no vale nada, hay que esperar que vuelvan los $100 por barril y el petróleo tenga valor, pero vender la casa en el momento que hay una devaluación de las casas, pues hay que ser tonto o muy corrupto, porque voy a sacar mi 6%, aunque sea de mi casa desvalorizada. Peor diría es dejárselo a que lo hagan los otros que vienen después. Así que mejor lo hago yo ahora. ¿Cómo podrá el obediente aceptar legítimamente el ser dominado? El fetichismo opera en este ámbito cognitivo, oculta al dominado, ¿para qué televisa?, la dominación que sufre y permite que acepta, es decir, justifica la legitimidad, ilegítima en verdad, del poder dominador. Estamos en las antípodas de una política de la liberación. Es una política de la dominación. La mala conducta de Weber se deja ver en el uso subjetivo, comillas, como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos, dice él, en la definición. Dice, de tal suerte que en un grado socialmente relevante estos actos tienen lugar como si los dominados hubieran adoptado por sí mismos y como máxima de su obrar el contenido del mandato. O es decir, es necesario que lo hubieran aceptado. Ahora, ¿cómo lo hubieran aceptado? No se pone a ver. Y es por la creación de la opinión pública en los medios de comunicación que se tornan justamente
el instrumento del fetichismo, porque el fetichismo al fin es un problema cognitivo. Absolutiza lo relativo y lo que me aparece es absoluto siendo relativo es un error, es una falencia interpretativa, es un problema del conocimiento. Tomo por verdadero lo que es falso y eso me lo hacen los medios de comunicación. Es en nombre de una aparente legitimidad que hoy, de las maniobras propagandistas de los medios de comunicación, se produce la opinión pública al mejor postor en nombre de la libertad de prensa. Hoy la libertad de prensa, que ya no es prensa, sino libertad de televisión y radio más que prensa, se entiende de que se diga lo que diga el que tiene la televisión puede hacerlo. Pero eso no es libertad, puede ser libertinaje, puede ser traición, puede ser inmoralidad, pero todo eso no cuenta. Es ahora el instrumento mayor de la política de dominación. El 30%, que sí que en realidad tiene el 18% de los votos posibles. Y con esa mayoría, que es ínfima minoría, usted se arroga el poder de hacer lo que quiere sin rendir cuenta al pueblo. Se trata del Leviatán, un monstruo, como lo pensaba Hobbes, hasta el sistema político liberal actual, de uno otorgar al Estado la soberanía absoluta ante individuos aislados, temorosos y legalmente obedientes. Este fetichismo va en aumento en la medida en que la comunidad política originaria, que es la comunidad del barrio, cara a cara, democracia directa, se va alejando de sus mediaciones políticas, todas las instituciones, en el nivel primario, la asamblea del barrio, comuna o distrito, debajo del municipio, delegación o condado, el poder es ejercido por participación en la proximidad. Debería ser. Ni eso hacemos. En el Distrito Federal se llamaron a elecciones de 1.700 consejos y enseguida pues desaparecieron de nuevo. Nadie le hizo caso porque como el partido gobernante en el Distrito Federal no lo pudo manejar, pues lo dejó que se murieran. Entonces, no hay participación de la gente. En el municipio y condado se va alejando. El fetichismo crece en la medida que el ejercicio se va haciendo más autorreferente. La representación se aleja de la participación de la democracia directa de la asamblea de base. La democracia directa no es posible ya en una delegación, Iztapalapa, 2 millones de personas, pero podrían haber 500 consejos barriales donde la gente toda pudiera formar parte de una asamblea de barrio donde decidiese muchas cosas y se le asignara la función de planificar y de hacer la prioridad de los gastos y 1000 cosas, como es posible, pero no le interesa para nada la representación, promover la participación. La representación se aleja entonces de la democracia actual del imperio y la inversión y cosificación de las relaciones políticas en la suprema potencia. Y de esto habla Hegel en la filosofía del derecho, en un texto que pone los pelos de punta y que yo le pregunto siempre a los hegelianos, ¿cómo pudo escribir Hegel un texto como el que voy a leer? Terminando la filosofía del derecho y llegando al estado absoluto, que es la realización del espíritu absoluto, dice Hegel, contra el querer absoluto, absolute Willen, del estado absoluto,
el querer del espíritu de los otros pueblos particulares, léase México, no tienen derecho alguno. Recht los. El pueblo en cuestión es el dominador del mundo. Weltbeherrscher. Debido a ello, la desconexión era absoluta entre la exigencia del ejercicio del poder de las comunidades políticas periféricas y el Estado imperial de turno. Comunidades cuya experiencia no fetichizadas habrían desaparecido absolutamente ante la voluntad de poder imperial, hasta tanto esos dominados no despierten del sueño engañoso de la inversión y el ocultamiento de su aparente impotencia. Irak ha demostrado al comienzo del siglo XXI que el fetichismo del poder del imperio es posible enfrentarlo desde la diseñar hasta el propio cuerpo, como también va a tener que hacer una revolución interna. La resistencia a un pueblo en armas, en el caso que Clausewitz muestra, el pueblo español se levanta contra el ejército napoleónico en 1808, era el mejor ejército moderno que invadió la península de España con 200.000 soldados. Y el pueblo se lanza contra ese ejército y lo derrota. Y siendo que Fernando, que era un cobarde, el rey, tiene que irse porque no defiende a España, lo defiende el pueblo mismo y derrota a Napoleón. Y Clausewitz dice: la resistencia a un pueblo en armas es la expresión pura de la potencia en acto. Cito ahora a Clausewitz: su acción, como el proceso de evaporación en la naturaleza, depende de la extensión de la superficie expuesta. Cuando mayor sea esta, mayor será el contacto con el ejército enemigo, y cuando más se extienda el ejército, tanto más grandes serán los efectos de armar a la nación, o es decir, de debilitar al enemigo. Un pueblo en armas es la voluntad de vida de la comunidad política, con la unidad del consenso en dicha defensa de la vida en común y empuñando la factibilidad concreta. Los generales iraquíes pudieron vencer al ejército más poderoso del planeta en pleno siglo XXI. Parece que leyeron con detenimiento el libro sexto de la obra de la guerra de Clausewitz y vencieron a los generales del Pentágono. Es un ejemplo de cómo el poder fetichizado en las manos de Hussein pudo retornar a la comunidad política de enderezarse contra las fuerzas invasoras extranjeras, pero se armó ahí una nueva guerra, que fue la del Estado Islámico. No he escrito esa parte, que es un rebote de mayor destrucción, producto justamente de una guerra innecesaria, claro, necesaria para el petróleo y para la posesión del petróleo. Ejerce el poder fetichizado que inadvertidamente aparece como legal ante y sobre las mayorías, así como el feudalismo. En el feudalismo, el tributo era aparente como legal ante y sobre las mayorías y visible, e igualmente la dominación política del señor feudal. En la modernidad está oculta esa dominación y de ahí su dificultad. Bueno, voy a leer un texto de Agamben para terminar. Agamben dice: la verdad, el rostro, la exposición son hoy los objetos de una guerra civil planetaria en la que el campo de batalla es toda la vida social, en que las tropas de asalto son los medios de comunicación y las víctimas los pueblos de la tierra. Políticos, mediócratas
mediócratas, que son los que tienen la posesión de Televisa y TV Azteca, mediócratas y publicistas, son los que se les pasa el cheque, han comprendido el carácter no sustancial del rostro de la comunidad a lo que ellos representan, y por ello intentan transformarlos en un secreto miserable en el que es necesario a todo precio asegurar el control. El poder del Estado no está más fundado en el monopolio del uso legítimo de la violencia, aunque esto habría que pensarlo, sino ante todo en el control de la apariencia, de la doxa, justamente moviéndose en el claroscuro del fetichismo. Y de ahí entonces se produce la totalización totalitaria de la totalidad. Egipto, como metáfora. Y los esclavos en Egipto, como metáfora. Y empezaremos de a poco la próxima a ver de qué se trata. Un placer escucharlo, doctor. Es un placer para mí escucharlo. Tú siempre traes alguna nueva. Pues si hay debajo las peras suyos, también los sacamos de ahí y la leemos. Ahí tenemos que pedirle a subir y que los... ¿Mande? Tendríamos que pedirle a subir. Ah, sí. Gracias, mi doc. Hasta la próxima. Gracias. Por su plumón, maestro. ¿Hay algún correo para que le pida lo de la constancia? ¿A dónde mando eso? Del otro curso y del trabajo que hizo. Pero yo respondo mal, no puedo responder todo. No. Dame tu ficha. ¿Mi qué? Ficha. No tengo ficha de... No, pero hazte un... Dice tus... AMB. AMB. M. AMB, pero aquí es DU. SS. Es esto. Ahí están los artículos. A ver qué te parece. Ahí cuando puedas los lees y me... Una cosa, ¿por qué no se lo envías a Moronesi de memoria? Bueno, primero echarles un ojo. A ver qué te parece. Ya los mandé para, unos te dije para la UAM y otro para un libro colectivo sobre el homenaje. Bueno. Ya si se puede publicar en otro, ahí vemos. Bueno. Maestro, no sé si recuerda que le había pedido una carta para justificar el tiempo